Toda- Ahora sí. Estamos probando este micro que veis aquí, que no sé cómo funcionará cuando me ponga las gafas, si habrá conexión, habrá interrupciones o qué. No sé si me oís bien, ¿me oís más o menos? Bueno, muy bien. Pues hoy traía un tema con vosotros. El Señor es tu fortaleza. ¿Cuántos de aquí creemos que el Señor es nuestra fortaleza? ¿Podemos levantar la mano aquellos que creemos que el Señor es nuestra fortaleza? Muy bien, esa es la teoría. Sabemos que el Señor es nuestra fortaleza, pero en la práctica es tanto así, o a veces tenemos ciertas dificultades, ciertas dudas. Somos conscientes de lo que es, pero a veces no sabemos si eso tiene tanto que ver con nuestro día a día, con nuestro caminar diario. Muchas de las entrevistas que podemos ver hoy en día, que hablamos del mundo en general, que podemos ver y oír a través de los medios, nos hablan del desencanto, del desánimo que muchas personas están sufriendo o están padeciendo por no tener claro cuál es su futuro laboral o futuro social o incluso futuro personal. Y recientemente estamos viéndolo en nuestro país a través o después de un proceso electoral que vimos el pasado mes de julio. Cuando hay un proceso electoral, no sé a vosotros, pero a mí me viene a la memoria con mayor claridad lo que quiero decir. Es decir, cuando la desconfianza se hace tristemente más evidente. La desconfianza en aquellos que nos presiden, en aquellos que quieren dirigir nuestras vidas, que quieren dirigir políticamente hablando nuestro país. Hay sin duda muchos momentos de desánimo en nuestra vida. En el transcurso de la vida, las dificultades y los problemas nos desaniman. Incluso a aquellos que son más optimistas, que tienen un carácter más optimista, también les sucede, porque forma parte de nuestro interior, de nuestro ADN. Estamos un día animados y posiblemente al poco tiempo estamos desanimados. Es decir, tenemos fluctuaciones en nuestro carácter, momentos en los que nuestra vida se siente como muy animada, muy alegre, posiblemente cuando iniciamos las vacaciones, pero muy triste cuando debemos de volver a trabajar, ¿no? Creo que esa es una experiencia que más o menos todos hemos vivido en mayor o menor medida, ¿no? Sin duda que en los momentos de desánimo es cuando el ser humano necesita ayuda. El desánimo en ocasiones causa frustración e incluso en muchos casos, en momentos, incluso estado depresivo. Hay momentos de depresión en nuestra vida porque no estamos recibiendo, no estamos recibiendo o teniendo momentos de disfrute o de alegría o de gozo en nuestra vida, ¿no? Ahora, como cristianos, en muchas ocasiones se nos hace difícil distinguir entre estas situaciones, ¿no? Entre momentos en los que no podemos o no sabemos distinguir entre lo que son pruebas o lo que son tentaciones en nuestra vida. No estamos momentos los cristianos de vivir circunstancias y momentos de desánimo, pero sí tenemos medios para fortalecernos y recuperar ese ánimo. Y no tanto por el esfuerzo que hagamos nosotros mentalmente de intentar animarnos, intentar recuperarnos, sino si y cuándo depositamos nuestra confianza en el Señor. Necesitamos tener tiempos de descanso en el Señor, no solamente de descanso laboral, no solamente de un periodo de vacaciones, que también necesitamos tener tiempos de descanso en el Señor, tiempos de confiar en aquel que no nos va a defraudar, al contrario de lo que sucede en la sociedad y en el mundo en el que vivimos. Y eso lo sabemos, pero no siempre lo practicamos, no siempre lo hacemos nuestro. Un ejemplo que he traído para vosotros en esta mañana de descansar en el Señor lo encontramos en una escena de la vida de David, del que podemos aprender mucho de esta experiencia, o al menos para mí ha servido y me ha ayudado a aprender de la experiencia que vivió el rey David en este tiempo. Hay muchos pasajes en los Salmos, citando partes de la Biblia, escritos del propio rey David, que nos animan a descansar y confiar en el Señor. Y conocemos muchos de ellos y los tenemos memorizados en nuestra mente de pasajes que nos hablan acerca de cómo David descansaba y confiaba
en el Señor. Yo quisiera hablaros hoy de una escena en la experiencia que vivió David y que encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30. Voy a ver si esto funciona. No me parece que funcione. Ahora, en el primer libro de Samuel, capítulo 30, y es una escena en la que David derrotó a Amalek, a los amalecitas, y hay 4 pasos de David que quisiera compartir con cada uno de vosotros. Pero antes quisiera hacer una introducción para situarnos en qué momento o cómo y cuándo sucedieron estas cosas que vamos a leer. En tiempos de Saúl y de David, era el proceso de cambio de Saúl, del rey Saúl al rey David. La historia del pueblo de Israel va relacionada en muchas ocasiones con los pueblos que habitaban a su alrededor, con los cuales tuvo y mantuvo enfrentamientos. Quizá el pueblo con el que más nos viene a la mente o que quizá más recordamos es el pueblo filisteo, pero hay otros muchos pueblos con los que el rey David tuvo luchas y peleas a lo largo de su tiempo, pero no solamente él, sino Israel en general, con otros reyes también, los amorreos, los edomitas, los moabitas, los egipcios, los babilonios, etcétera, los persas. Y también entre esos pueblos que habitaban en esa zona, en lo que ahora en día es Israel, los amalecitas. El pueblo de Amalek estaba situado al sur de Israel. David durante un tiempo que huyó, que estaba huyendo de Saúl, estuvo en la tierra de los filisteos. Era un pequeño grupo de seguidores, un grupo de los que seguían a Jesús con sus familias, que daban soporte a él y por un tiempo se dedicaron a pelear contra las naciones a su alrededor en alianza con los filisteos. Es decir, David se alió con los filisteos para luchar contra otras naciones que habían alrededor. Uno de esos pueblos era Amalek. Ahora, ¿quiénes eran estos amalecitas? Bien, los amalecitas obstruyeron el paso de Israel cuando desde Egipto iban hacia la tierra prometida. Si queréis leer el origen de esta escena, la encontramos en Éxodo capítulo 17, y ahí encontramos una escena que a mí siempre me llamó mucho la atención de cómo Moisés estaba en un alto, en una colina, y estaba con los brazos levantados y con la vara en su mano, y en el momento en que él tenía, no sé si recordáis esta escena, en que él tenía los brazos levantados, Israel estaba venciendo a los israelitas. Pero cuando por el cansancio de tener los brazos tanto tiempo levantados, bajaba los brazos, era al revés. Los amalecitas estaban derrotando, venciendo a los israelitas. No sé si recordáis esta escena, muy interesante. De tal manera que Aarón y Hur pusieron una piedra para que Moisés se sentara y le sujetaron cada uno un brazo para que mantuviera los brazos arriba. Y de esta manera el pueblo de Israel venció al pueblo amalecita. Pero hay un versículo, el versículo 16 de este capítulo 17 de Éxodo, que termina esta escena diciendo: la guerra del Señor contra Amalek será de generación en generación. Es decir, esa derrota que Israel tuvo con Amalek no fue una derrota definitiva, no destruyó completamente al pueblo de Amalek, y después, al cabo de los años, vuelve a surgir, y ahora lo veremos, el pueblo de Amalek en relación o en lucha contra Israel. Un poco más adelante, en el primer libro de Samuel, unos capítulos antes del que quería compartir, que es el capítulo 30 del primero de Samuel, en el capítulo 15, Saúl recibió instrucciones claras de Dios de destruir a los de Amalek, pero no siguió las instrucciones de Dios que dio a través de Samuel y preservó la vida de su rey. El rey en aquel tiempo de los amalecitas era Agag, y preservó también lo mejor de los ganados. Por lo tanto, Saúl desobedeció las instrucciones de Dios, no destruyó, no cumplió con lo que Dios le había dicho. Trató de justificarse de la no destrucción del pueblo, pero Dios, dice la palabra en el capítulo 15, versículo 26, desechó a Saúl por su desobediencia. Y Samuel tuvo que matar a Agag, en este pasaje lo podéis ver, y Jehová, dice, se arrepintió de haber puesto por rey a Saúl sobre Israel. Es decir, los amalecitas tuvieron un primer encuentro contra Israel. Dios le dice a Saúl: destruye a este pueblo. Él no lo hace, desobedece claramente. Eso provoca que él es sustituido por David, va a ser sustituido por David, y además es Samuel el que tiene que intervenir por mandato de Dios y destruir lo que no había hecho
lo que no había hecho Saúl. Pero el pueblo siguió, y un poco más adelante, como veremos en el capítulo 30, estaba por ahí todavía y tuvo que ser David quien lo hiciera. Pasamos al capítulo 30 del primer libro de Samuel, y David, que estaba aliado con los filisteos, había luchado con ellos, pero David al final es rechazado por los príncipes, y los príncipes de Filistea les dicen: oye, ve, que se vaya David, porque no es una buena colaboración, una buena ayuda para con nosotros. Y dice que David fue enviado a su casa con un ejército de unos aproximadamente 600 hombres, que eran los seguidores que iban con David. Y regresó a su casa de Siclac. Siclac era un pueblo que estaba cerca de Filistea, y regresó desde esa región hacia su ciudad. ¿Y cuál fue la escena? Y eso es lo que relata el capítulo 30. ¿Cuál fue la escena que se encontró David cuando llegó a su ciudad, cuando llegó a la ciudad donde estaban sus hijos, sus mujeres, sus ganados, etcétera? Fijaos lo que dice en el capítulo 30, y ahí vamos ya leyendo algo del pasaje que os traía para vosotros. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclac, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Neguev, y con que, después de atacar e incendiar Siclac, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Y ahí viene la expresión, la situación que se encontró David. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Bien, creo que explica claramente cuál fue la experiencia que vivieron, cuál fue la expresión que manifestó esta situación, la situación que se encontraron al regresar a su casa, cuando habían sido quemada y además habían sido secuestrados desde el más grande al más pequeño, sus mujeres, hijos, etc. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y gritar hasta quedar sin fuerzas. Esa fue la reacción de David y de los 600 que venían con él. De tal manera aún, sigue hablando más, el versículo 5, también habían caído prisioneras 2 esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. Y el versículo 6 dice: David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. No solamente la tristeza de ver esa situación que se encontraron, sino que además había una revuelta entre aquellos que estaban con él. Y hablaban de apedrearlo porque estaban amargados por la pérdida de sus hijos. Y fijaos lo que dice, y ese es el primer paso que quería compartiros. Ese es el primer paso que dio David. Dice el versículo 6, la segunda parte: pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. La situación de David era grave, muy grave. Al dolor de la pérdida de sus esposas y del dolor de sus seguidores le añadía esa rebelión que se estaba produciendo entre sus tropas. Le acusaban del mal que estaban pasando hasta el extremo de querer apedrearlo. Era quizá el mayor momento de dificultad que David tuvo en este momento, en esta situación, en esta escena. Y estando en esta situación de desánimo, de tristeza, de dolor, dice el texto, cobró ánimo y puso su confianza en Dios. En lugar de lamentarse profundamente, se había sentido triste, se había sentido dolido por la situación. En lugar de recrearse posiblemente en esta situación, de lamentarse por no haber podido hacer nada y por la situación que veía delante, confió en Dios. ¿Y nosotros? ¿Cómo actuamos ante las dificultades? Cuando hay dificultades en nuestra vida, que las hay, sin duda que las hemos vivido, que las hemos experimentado. Cuando hay situaciones y momentos en nuestra vida de desánimo, de tristeza, de dolor, porque ha sucedido algo en nosotros que no nos es agradable, que no nos es bueno. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actuamos ante las dificultades? ¿Confiamos en el Señor? ¿Ponemos nuestra confianza en Él? ¿Descansamos en Él? Sí, teóricamente lo decimos. Incluso nos animamos con estas palabras: confía en el Señor, descansa en el Señor.
pero en tantas ocasiones nos cuesta llevar a la práctica lo que conocemos y lo que entendemos en nuestra mente. Confiar en el Señor, descansar en el Señor. El segundo aspecto, el segundo paso que dio David en esta experiencia, a ver si quiere pasar. Pasó, sí. El segundo aspecto lo encontramos en el versículo 7. Dice así el texto: Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme el efod. Y tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor. David consultó al Señor. Quería que el Señor le diera instrucciones sobre el qué hacer, si perseguir o no perseguir a aquellos que habían cometido este secuestro, que habían destruido la ciudad. Necesitaba saber cuál era la respuesta del Señor, por lo tanto consultó al Señor. Y tuvo un tiempo de no sabemos cuánto o cómo, pero evidentemente lo importante era la acción. Consultó al Señor. Consultó qué debía de hacer. Consultó cuál era el mejor camino o cuáles eran los pasos que debía de dar. ¿Y nosotros? ¿Consultamos al Señor las acciones, los pasos que debemos de dar? ¿O por el contrario acostumbramos a dar pasos, nuestros propios pasos, o quedarnos estancados lamentándonos de la situación? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuáles nuestras situaciones? Cuando nos enfrentamos ante una dificultad, ¿intentamos buscar una respuesta y una solución personal por nosotros mismos, por nuestro esfuerzo? Normalmente tendemos a hacer esto. Normalmente hay una tendencia natural de querer solucionar los problemas porque tenemos que dar una solución e intentamos buscarle una respuesta, intentamos encontrar un camino, una solución al problema que se nos presenta, a la dificultad que tenemos con nosotros, delante de nosotros. Pero hacemos y consultamos al Señor qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que Él nos guía a hacer, cuál es el camino que debemos de tomar, o bien nos quedamos buscando nuestras propias soluciones o lamentando nuestra situación. ¿Cuál es nuestra forma de actuar ante estas situaciones, ante este momento? Dios respondió, si seguimos leyendo el texto, de forma inmediata. Y dice el versículo 8, persíguelos, dice David consultó al Señor, ¿debo perseguir a esa banda? Esa es la pregunta que le hace David al Señor. ¿Los voy a alcanzar? ¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Y la respuesta inmediata de Dios fue, persíguelos, le respondió el Señor, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Es decir, hay una respuesta inmediata. No siempre tenemos respuestas inmediatas de Dios. No sé si os pasa a vosotros. Creo que en muchas ocasiones Dios nos responde de una forma que no entendemos o que no queremos escuchar, o Dios tarda más de lo que aquí vemos, que fue de una forma inmediata, de una manera inmediata, tarda más en contestarnos a la pregunta que le hayamos podido hacer. Pero es importante tener y estar en comunicación con Dios y tener una consulta de qué es lo que debemos de hacer en nuestras vidas, cómo debemos de plantear y qué es lo que debemos de hacer para que poder alcanzar, para poder conseguir lo que nos proponemos. En este capítulo observamos también la provisión de Dios. En todo el pasaje encontramos en este momento una escena en que cuando el grupo de guerreros, los 600 hombres, salieron y se fueron hacia perseguir a los amalecitas, hay dos escenas interesantes. Una es que de los 600 no todos llegaron al campo de batalla, sino que 200 se quedaron rezagados en un arroyo porque estaban cansados para cruzar el arroyo. Esto voy leyendo así lo que dice el versículo 9 y 10 y siguientes. Y dejó a aquellos 200 y David siguió la persecución con los 400 restantes. Y en este camino vemos la provisión de Dios cuando dice que los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio y se lo llevaron a David y le dieron de comer y de beber y le ofrecieron una torta de higo y 2 tortas de uvas pasas, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido nada. En cuanto el egipcio comió, recobró las fuerzas. ¿A quién perteneces?, le preguntó David. ¿De dónde vienes? Soy egipcio, le respondió, esclavo de una amalecita. Hace 3 días caí enfermo y mi amo me abandonó. Habíamos invadido la región sur de los quereteos, de Judá y de Caleb. También incendiamos Siclag, algo
evidente que David había visto y experimentado. «Guíanos a dónde están esos bandidos», le dijo David. «Júrame tú, por Dios», suplicó el egipcio, «que no me matarás ni me entregarás a mi amo, y con esta condición te llevo a donde está la banda». El egipcio los guió hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en el de Judá. La provisión de Dios. Dios puso a un egipcio que encontraron por el camino, que les guió hacia donde estaba el enemigo, donde estaban los amalecitas. Qué interesante es ver cómo Dios también provee de cosas y de circunstancias y de hermanos o hermanas o personas que nos ayudan a descubrir cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. En esta ocasión muy claramente vemos cómo el Señor tuvo esta previsión de tener a este hombre egipcio que era un siervo de una amalecita y que les acercó y les llevó hacia donde estaba el enemigo. Versículo 17, David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. Versículo 18, David pudo recobrar todo lo que los amalecitas habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado. La gente lo llevaba todo al frente y pregonaba: «Este es el botín de David». Versículo 21, luego David regresó al arroyo de Besor, donde se habían quedado los 200 hombres que estaban demasiado cansados para seguirlo. Ellos salieron al encuentro de David y su gente, y David, por su parte, se acercó para saludarlos. Versículo 22, pero entre los que acompañaban a David había gente mala y perversa que dijo: «Estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darles nada del botín que recobramos, que tome cada uno a su esposa, a sus hijos y que se vaya». Bien, una escena interesante, ¿no? Algunos de los que estuvieron en el campo de batalla, que recobraron todo el botín tal cual estaba, es decir, nada se perdió en ese momento, y regresaban, no quisieron compartir con aquellos que estaban, con aquellos soldados que quedaron rezagados, que quedaron ahí a un lado. Por lo tanto, nos acercamos a el tercer paso. Perdón, he ido al revés. Y lo encontramos en el versículo 23. «No hagáis esto», dice David a aquellos soldados. «Mis hermanos», le respondió David, «fue el Señor quien nos lo dio todo y quien nos protegió y puso en nuestras manos a esa banda de maleantes que nos habían atacado». Les tiene que recordar a aquellos sus soldados que la bendición viene de Dios. Dios les recuerda que la victoria no es de ellos, sino que es de Dios. Y cita: «Fue el Señor quien nos lo dio todo y quien nos protegió y puso en nuestras manos a los que nos habían atacado». Es el Señor el que ha vencido por nosotros. Es el Señor el que ha hecho posible que la situación que vivimos haya sido restaurada y que de lo que perdimos hemos recuperado absolutamente todo. Qué maravilla de poder recibir, de poder recuperar la situación en la que uno se ha encontrado, de la que en este caso David y los suyos se encontraron. Poder restituir exactamente todo tal cual estaba anteriormente. Por lo tanto, reconocer de quién vino la ayuda. La ayuda, por supuesto, vino de Dios. Y nosotros también, como cristianos, en muchas ocasiones nos encontramos que quizá pensamos que las cosas se han solucionado por sí solas, que las cosas se han arreglado quizá por nuestro esfuerzo, por nuestra capacidad o por nuestra voluntad de quererlas solucionar. Y lo que podemos aprender de esta escena, de este momento, es cómo David hace una reflexión sobre quién es el que le ha ayudado, quién es el que les protegió, quién es el que se lo devolvió todo, quién puso en sus manos a los que nos habían atacado. Por lo tanto, qué importante es reconocer que la ayuda viene del Señor y que es el Señor quien dirige nuestros pasos. En las situaciones de dificultad, en las situaciones de restauración en nuestras vidas, que es Dios quien está a nuestro lado, es Dios quien nos da la ayuda necesaria para superar la crisis, la dificultad, el problema que sin duda hay o pueda haber en nuestra vida. Otro aspecto otro paso que recibimos de
de esta experiencia es que recibió la bendición de Dios, recuperó todo lo suyo y además lo compartió. Fijaos que dice a partir del versículo 24, ¿quién va a estar de acuerdo con vosotros? Del botín participan todos los que se quedan cuidando el bagaje como los que van a la batalla. Aquel día David estableció esta norma como ley en Israel, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. Es decir, compartir la bendición, compartir lo recuperado, en este caso, compartir lo que del Señor recibimos con, en primer lugar, con aquellos que son nuestros, con los suyos, dice el texto. Lo repartió con aquellos que habían quedado atrás, pero que estaban con él. Aunque algunos no estuvieran de acuerdo, dice el texto que les animó y además quedó instituido como un principio para el futuro de hacerlo de esta manera, ¿no? No solamente con aquellos que habían ido al campo de batalla, sino también con aquellos que quedaron rezagados atrás, ¿no? Siempre, sin duda, hay momentos en los que hay quien no está de acuerdo con esto. Y ese es un ejemplo también, pero es un ejemplo también en nuestras vidas. ¿No os ha pasado alguna vez? ¿Cómo valoramos las opiniones de aquellos que no están de acuerdo con cómo y de qué forma compartimos nuestra bendición? ¿Nos molesta, nos duele en ocasiones el poder compartir lo que el Señor nos ha bendecido con aquellos que hay a nuestro alrededor, con aquellos que están más cerca de nosotros, con nuestra iglesia, con nuestra familia? En ocasiones eso puede suceder, que hayan personas que tengan este pensamiento, esta actitud, de decir, no, esto es una bendición que es solo para mí, no quiero compartirla con los demás. Pero qué interesante esta escena de David cuando dijo, no, hay que compartirlo no con los que hemos estado batallando y peleando, sino también con aquellos que no lo han hecho. Y con aquellos también es importante compartir la bendición. Por lo tanto, podemos decir que la bendición fue compartida, en primer lugar, con aquellos que estaban con ellos, o los suyos, o los propios, y después también con sus amigos. Fijaos lo que dice a partir del versículo 26. Después de llegar a Siclac, David envió parte del botín a sus amigos, que eran, ¿quiénes eran esos amigos? Ancianos de Judá, con este mensaje. Aquí tenéis un regalo del botín que rescatamos de los enemigos del Señor. Es decir, compartió su bendición con otros, no solamente con los de su grupo, no solamente con su iglesia, sino también con otros fuera de. Recibieron este regalo los ancianos y ahí relaciona diferentes lugares donde David estuvo viviendo, compartiendo en tiempo. Habla de las ciudades y de los ancianos, de los lugares donde David y sus hombres habían vivido. Es decir, recordó aquellos lugares donde David estuvo viviendo por tiempo y a ellos les quiso compartir también su bendición. Por lo tanto, qué interesante es poder ver y observar cómo Dios permite y Dios, cuando recibimos de Él su bendición, podemos compartirla con aquellos que hay a nuestro alrededor, con aquellos que hay a nuestro lado. Con los más cercanos, pero también con otros que quizá no lo están tan cerca, pero a los cuales también tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Qué importante es compartir nuestra bendición. Quiero terminar con la aplicación a este mensaje. ¿Qué aprendemos de esta experiencia de David? ¿Cuál es nuestro aprendizaje? ¿Qué es lo que podemos aprender de lo que hemos estado observando o compartiendo en esta escena o en este momento en el primer libro de Samuel? En primer lugar, aprendemos que debemos de poner la confianza en el Señor. Poner la confianza en el Señor. No solamente decir que confiamos en el Señor, que está bien, que es correcto, que es el primer paso, sino realmente que sea una realidad en nuestra vida. Pon tu confianza en el Señor, porque Él es el único que puede ayudarnos, es el único que nos va a facilitar y ayudar en nuestras decisiones, en nuestros caminos que debamos de emprender, en cómo solucionar los problemas que se presenten delante de nosotros. En segundo lugar es consulta al Señor. En primer lugar, confiar en el Señor. Segundo, consultar al Señor de cuáles deben ser los pasos. Muchas veces sustituimos este consultar al Señor con nuestras propias decisiones, con nuestra propia voluntad de hacer las cosas según nuestro criterio, según nuestro principio, según lo que nosotros consideramos o creemos. Y anteponemos nuestro pensamiento personal y la forma en cómo solucionamos nosotros los problemas, las circunstancias,
cómo solucionamos nosotros o cómo deseamos solucionar los problemas que puedan surgir antes de consultárselo al Señor, antes de ponerlo delante del Señor. Por lo tanto, es interesante ver y, segundo paso, consulta al Señor cuáles han de ser estos pasos que debemos de dar. Tercer aspecto que hemos estado viendo es recuerda que la victoria está en el Señor, no en nuestras fuerzas. Que la victoria no la conseguiremos por nuestro empeño, nuestra voluntad y nuestro deseo de alcanzarla o de solucionar el problema que se presenta ante nosotros, sino que si confiamos y descansamos en el Señor, Él nos dará la victoria, porque la victoria es de Él y Él será quien nos haga vencer. No nuestras fuerzas, no nuestra voluntad, no nuestro deseo, sino recordemos que el Señor está a nuestro favor, que el Señor está por cada uno de nosotros. Y el cuarto aspecto que hemos podido observar y ver es comparte la bendición. Comparte la bendición con aquellos que están cerca de ti, con tus hermanos en la iglesia o tus hermanos más cercanos o la familia mismo, que tengamos la oportunidad de manifestar que hemos sido bendecidos por Dios de cualquier forma, espiritualmente, incluso diría yo en ocasiones también hemos recibido bendición de gozo, de paz, de amor, bendiciones que el Señor nos da permanente y continuamente, y sobre todo cuando pasamos por una prueba, por una dificultad importante, cuando vemos que el Señor nos ha librado o ha puesto solución a ese problema, a esa dificultad, que compartamos la bendición con nuestros hermanos, con los hermanos que están más cerca, en la propia iglesia donde estamos, donde podemos tener relación y comunión con aquellos que nos rodean. Y también comparte la bendición con tus amigos, con aquellos que están más lejos de nosotros, incluso con aquellos que no son cristianos, pero con los cuales podemos dar un testimonio de que el Señor nos ha librado, que el Señor nos ha ayudado, que el Señor nos ha fortalecido y nos ha solucionado la dificultad o el problema que sufrimos o que padecimos, y cómo Él nos dio la forma y la manera de superarlo, la forma y la manera de resistirlo o la forma y la manera de vencerlo. Estas son las pasos que David dio en esta escena, en este capítulo 30 del primer libro de Samuel. Pero tú y yo tenemos, sin duda, capítulos que escribir de nuestra vida, de nuestra propia vida. Y que en esos capítulos podamos tener esos 4 pasos sencillos, 4 pasos prácticos que David dio en este capítulo, y me gustaría que lo pudierais leer con más detenimiento, más calma, porque posiblemente he citado algunas ideas y posiblemente surjan algunas otras más si lo leéis con más dedicación y más deseo. Por lo tanto, el Señor es nuestra fortaleza, el Señor es tu fortaleza, es mi fortaleza. Pero no solamente desde la perspectiva de que es una frase hecha, no desde la perspectiva de que lo sabemos intelectualmente, sino que sea una experiencia practicada, que sea una experiencia real de nuestras vidas, que podamos decir, el Señor es mi fortaleza porque lo he comprobado, lo he vivido en mis propias vidas, lo he experimentado propiamente y lo puedo compartir con aquellos que me rodean. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y que nos dé la capacidad de acercarnos a Él, sobre todo cuando en nuestra vida, en nuestra experiencia, pasamos o sufrimos o pasaremos, si no lo hemos hecho en muchas ocasiones, por situaciones de prueba y de dificultad. Vamos a terminar orando al Señor, pidiéndole que nos ayude y nos bendiga a seguir meditando en esta idea en el día de hoy. El Señor es tu fortaleza. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias te damos por la oportunidad de estar juntos y por la oportunidad de recordarte, de tener memoria de ti, de saber quién eres tú, de saber que tú estás ahí permanentemente, que estás a nuestro lado. Que eso no sea una experiencia intelectual o una frase que esté en nuestra mente, sino que sea una realidad en nuestro corazón. Que podamos poner en práctica, podamos manifestar claramente que tú estás ahí, que eres nuestra fortaleza, que eres en quien podemos confiar, que eres quien nos da la victoria cuando hay dificultades, cuando hay problemas, que eres tú quien nos dará la bendición, y que esa bendición sea una bendición que podamos compartir con los demás, que podamos ayudar a otros con nuestra experiencia, con nuestra experiencia en esta situación, a poder manifestarles que el amor de Dios es permanente y continuo.
Y no solamente aquellos que tienen nuestra misma fe, sino también pensando en aquellos que no la tienen, para que el testimonio que podamos dar con nuestra experiencia pueda ser un testimonio que abra sus corazones para que puedan buscarte, para que puedan tener una relación personal contigo. Bendícenos, oramos, Señor, por este tiempo, oramos por nuestros hermanos que hoy no están con nosotros, que tú también les bendigas y les guardes y en tu voluntad nos volvamos a ver. En el nombre del Señor Jesús, amén.